Pero bien, Leo. Bueno, qué sé yo, uno no termina de entender, ¿no? Toda esta catarata de cosas que van sucediendo en nuestro país que tienen que ver con lo económico, un gobierno que por ahí congela el precio de las naftas por 90 días, después lo anuncia, después a la tarde da marcha atrás, después dice que va a hablar con las petroleras, después lo saca por decreto y ahora las provincias que presentan un amparo para que esto vuelva atrás porque dicen que las perjudica. Es difícil de entender todo esto para el tipo común, ¿no? Sí, a ver, es difícil de entender a veces para los que estamos en esto. Imagínate para quien labura 8, 9, 10, 12 horas por día, se complica mucho más. La verdad que, a ver, más allá de el análisis fino, lo que quiero anticiparte es que todo lo que las medidas estas que anunció el gobierno van a tener poco impacto real en el bolsillo de cada uno de nosotros. Eso como primera medida, qué sé yo, lo del IVA, por ejemplo. La realidad es que los precios no van a bajar, más allá de lo que pase estos primeros días, donde en general los mercados y demás van a estar atentos a lo que puedan decir de ellos los medios de comunicación. Los alimentos no van a bajar, porque en realidad lo que va a pasar es que no hay que olvidarnos que la semana pasada tuvimos una brutal devaluación y eso se traslada siempre a los precios. Entonces, con esta compensación del IVA, lo que va a pasar es que los productos aumenten menos de lo que deberían aumentar, pero de ninguna manera van a bajar de precio. Claro. Y así, bueno, con todo, ¿no? Leo, a ver, yo no como periodista, y le pregunto al ciudadano, Leo Anzalone, no al economista, no al profesional, sino, ¿no te dejó gusto a poco el discurso de la CUNZA? ¿No se esperaba algo más, algún lineamiento, que baje algún tipo de línea económica, o ya es tarde para esto y simplemente están tratando de surfear la ola hasta el 10 de diciembre? A ver, voy a hacerte totalmente sincero. Yo vi el discurso de la CUNZA, lo vi bastante bien. Me preocupó mucho más el de Salderis, que fue después. Si se esperaba algo más, y probablemente yo me quedo con, bueno, te decía recién, digamos, creo que las medidas que se tomaron no sirven de verdad. Me faltó algo como, por ejemplo, para los jubilados, que no se anunció absolutamente nada. Entonces sí, me queda ese gusto a poco. Yo creo que es una mejora pasar de Duhovne a la CUNZA. Creo que es alguien que por lo menos le gusta el cargo de ministro de Economía. Lo vi tratando de generar expectativas positivas, que son cosas que nosotros siempre hablamos. Y también es cierto que el rumbo que viene tomando el gobierno desde hace 3 años no le dejó mucho margen a la CUNZA para anunciar más medidas de las que hay, porque la realidad es que los recursos son escasos y este gobierno lo que siempre intentó es seguir consiguiendo la plata del Fondo Monetario. Entonces, por ejemplo, si anunciaba algo que le generara más déficit fiscal, bueno, probablemente se quedara sin la plata del Fondo Monetario que tendría que llegar en los próximos días. Por eso creo que no se anunciaron medidas más concretas y profundas también. Ahora, a ver, Leo, perdón, buen día, ¿cómo estás, Pablo? No hay mucho más para hacer, Sí, es cierto, no queda margen. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Pablo. El Fondo Monetario le responde con un comunicado bastante escueto diciendo, nos vemos pronto, sin demasiado entusiasmo, ¿no? A los cambios de gabinete y a las palabras del nuevo ministro, digamos. Tampoco el fondo está acompañando, probablemente el desembolso llegue, pero habrá que ver si no cambian algunas orientaciones en cuanto a la salida de capitales del país, esa plata que llegó, porque ya pasó, digo, no es que uno va a hacer una futurología sobre la base del deseo, porque ya pasó, la plata que llega se va en venta de dólares, y más ahora que vuelve a estar, digamos, ahora nos acostumbramos al dólar a casi 60, vuelve a estar planchado el dólar, entonces se vuelven a vender dólares baratos, digamos, en algún sentido. Es genial lo que dices y abre varias puertas que me gustaría tocar. El comunicado fue escueto, sí, es cierto, pero sabes que yo creo que el comunicado aparece justo antes de que abrieran los mercados el martes, cuando había mucha expectativa de lo que podía pasar con el dólar, y el martes se mantuvo bastante estable, no sé si recuerdan, no hubo mucha volatilidad en el tipo de cambio. Creo que el mensaje ese escueto, frío, distante del Fondo Monetario
le dio una mano al gobierno, creo que consiguió que la cosa se estabilizara un poco más. Ahora sí, es cierto, ya no está Lagarde, Lipton, que es el titular del Fondo Monetario, es un tipo más duro, pero bueno, creo que el gobierno apuesta al todo por el todo a que lleguen esos 5.400 millones de dólares, que comparto con vos, el problema es que se van tan rápido como llegan. Quiero decir, en este mes de agosto que está terminando, se fueron más de 5.800 millones de dólares del Banco Central. Está bien, vos después ahí tenés que separar algunos pagos de deuda y demás, pero nada, se fueron 5.800 millones de dólares del Banco Central. Entonces la situación argentina es muy complicada. Y no lo digo yo porque tengo un pensamiento distinto al gobierno, sino que lo digo desde la objetividad de mirar los fundamentos de la economía. A mí me preocupa mucho lo que vaya a pasar el 11 de diciembre, porque no escucho, y no quiero ser reiterativo, creo que lo hemos charlado, no escucho soluciones concretas a estos problemas que no se resuelven. ¿Cómo vamos a superar esta volatilidad cambiaria? ¿Cómo vamos a recuperar el consumo? ¿Cómo vamos a recuperar el empleo? Bueno, esas cosas no están cambiando en Argentina, no se están discutiendo, y creo que son momentos para hacerlo porque es un momento de elecciones. Ahora, la verdad, digo, uno como comentarista o analista de la realidad, es siempre más simple comentar y decir lo que hay que hacer, pero, por ejemplo, apenas un dato, el campo. Inclusive algunos sectores del campo diciendo estos días, no veríamos tan mal que vuelvan a subir las retenciones, porque evidentemente el salto cambiario los beneficios. Si vos tenés una retención que es 4 pesos por dólar y aumenta el dólar, la retención baja en la práctica. Absolutamente. Con lo cual, digo, a lo que hay que decir desde la política, a veces es la verdad. Lo que pasa que en tantas otras veces decir la verdad implica enojos, implica corridas, implica que se molesta un sector u otro, pero la plata no es infinita. Si vos querés recomponer el ingreso en un sector, tenés que tocar otros intereses, claramente. El campo ahora salió beneficiado. Bueno, al campo habrá que tocarlo, le molesta a quien le molesta, qué sé yo. Sí, firmo al pie lo que decís. Mira, creo que hay que hacer algo con las retenciones, digamos, me parece que hay que sentarse con tranquilidad, los cráneos económicos y pensar. Yo soy de los que cree que el diseñador gráfico que hace un trabajo para una empresa de Alemania, sentado acá en Argentina, no puede pagar retenciones, ¿sí? Porque genera valor agregado con ese laburo. Ahora, los grandes agroexportadores, que son inclusive los que tienen la capacidad para moverte el tipo de cambio, claro. Esos muchachos, como decís vos, con el 30% de evaluación de la semana pasada, les sale un 30%, pagan un 30% menos de impuesto a la exportación. Entonces con esos muchachos hay que negociar. Otra cosa que es muy importante, y lo pongo en estos términos para que se entienda de lo que hablo, es necesario generar un mecanismo similar al cepo. Es un nombre horrible, el kirchnerismo lo implementó mal, lo comunicó peor, pero la realidad, como les decía recién, que en lo que va del mes se fueron 5.800 millones de dólares. No se pueden ir los dólares que tanto nos cuestan conseguir con esa facilidad. Leo, en relación a esto que estás diciendo, días atrás entrevistábamos a un candidato por uno de los partidos que van a competir ahora el 27 de octubre, y nos decía que Argentina prácticamente está en cesación de pagos porque el dinero que hay en el Banco Central en efectivo, real, físico, dice, está entre los 12 y los 14 mil millones de dólares y hay que pagar de acá a fin de año compromisos de entre 6 y 8 mil millones de dólares. ¿Estamos en cesación de pagos? ¿Es así técnicamente? No, a ver, estás en cesación de pago cuando no pagaste. Entonces, eso también es un poco hacer terrorismo. La realidad es que no estás en cesación de pago. Pero la cuenta que yo hago es la siguiente. Argentina genera, digamos, en un muy buen año, más o menos 10.000, 11.000 millones de dólares, ¿no?, con sus exportaciones. Lo que tiene que pagar Argentina en el 2020, el año que viene, es casi el doble de eso. Entonces,
algo hay que hacer con la deuda el año que viene. Hoy todavía, digamos, el Banco Central está fuerte. Por eso digo que lo importante, Argentina es histórico esto, yo creo que es el problema estructural más importante que tenemos, es cómo conseguimos los dólares necesarios en nuestra economía. Entonces, nos cuesta tanto esfuerzo conseguir esos dólares, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que no se vayan, porque justamente si no, sí vas a empezar a tener severísimos problemas para pagar la deuda, para afrontar un montón de compromisos que hay que afrontar. Pero como decían recién, por ahí vos decís la palabra cepo y espanta algún que otro voto, pero necesariamente vamos a tener que pensar un mecanismo para evitar esa salida brutal de dólares. Leo, y también sí. Le pongo, perdón, en nombres propios, me parece que lo que viene diciendo Felipe Solá, que ayer lo volví a escuchar, Sí. la realidad, y lo dijo Emanuel Álvarez Agis, la realidad es que el año pasado, cuando vimos el Mundial de Fútbol, 30.000 argentinos fueron a ver el Mundial de Fútbol. Sí. Quiero decir, está buenísimo, pero son dólares que se van y que cuesta lo mismo comprar esos dólares para hacer turismo que para lo que tenga que ver con el comercio exterior. Felipe Solá habló de un dólar exportador. ¿Vos creés que se puede así dividir el dólar, que haya un dólar exportador, un dólar turista como había antes? Por supuesto, sí, claro, es lo que hacen los países normales. Porque insisto con esto, una cosa es generar riqueza para Argentina con las exportaciones y las importaciones, y otra cosa es el dólar para quien se va, tiene la posibilidad de irse de vacaciones. Entonces, hay mecanismos, y digo cepo para que se entienda, pero hay mecanismos para generar esas diferencias en el tipo de cambio. Pero bueno, nada, me parece que es una política que hay que pensar, al mismo tiempo en el cual seguimos pensando cómo mejoramos nuestras exportaciones, cómo recibimos más dólares de todo lo que mandamos afuera. Ahora, Leo, también en la economía funciona lo que funciona en el resto de la vida misma, que es un poco la dualidad entre el garrote y la zanahoria, ¿no? Por un lado el premio y el castigo. Si vos decís por un lado, vamos a limitar por acá, tenés que generar algún incentivo para desalentar lo que querés castigar. Quiero decir, hay que dejar de pensar en el dólar como instrumento financiero y utilizarlo simplemente como moneda de cambio para aquello que sea necesario, como hacen los países serios del mundo, como decís vos, y crear al mismo tiempo como incentivo para desalentar el ahorro en dólares, la tenencia particular de dólares, que la Argentina es el segundo país del mundo detrás de Estados Unidos en tenencia particular de dólares. Pensar instrumentos de ahorro nacional, no sé, fideicomisos productivos, aquel que tenga un ahorro en pesos, volcarlo a la obra pública, entonces no endeudarte en dólares en el exterior para algo que se maneja en pesos, para obra pública, y así de seguido. Y no soy ni economista y no tengo ningún tipo de poder, digo, pero imagínate que en esta charla con vos en un rato surgen estas ideas y vos te enterás muchas más seguramente. No debe ser tan difícil, es una cuestión de decisión política y de voluntad patriótica, te diría, si lo queremos poner en términos grandilocuentes. Absolutamente, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes qué condena estas ideas que tenés? Nuestra historia. Pensar de que tenemos... mirá, voy a usar un argumento liberal, que no me escuchen mis amigos porque me van a matar, pero digo, la realidad es que desde que tenemos Banco Central, el peso, la moneda argentina, no el peso, la moneda argentina perdió 13 ceros. Eso es cierto. La única manera que tuviste para superar ese severísimo problema es si tenías dólares. Entonces hay como una cosa en nuestro ADN, que sabés que si tenés dólares por lo menos no perdés plata. Entonces de esta manera es la primera parte de la respuesta. Quiero decir, hay una cuestión cultural que hace que nosotros atesoremos dólares porque nos cansamos de que la política nos haga perder plata. Sí, igual perdóname, una pequeña digresión. La primera venta de departamento en dólares en la Argentina, ¿sabés cuándo fue? Después del golpe del 76. A eso iba. Bueno, entonces... Digo, la historia es la historia, digo, pero no es que todo el tiempo esto fue así. En algún momento, y la Argentina era un país pujante y no dependía del dólar como ahora. ¿Qué sé yo? En los 70 se llegó al máximo nivel de distribución del ingreso, que es el mecanismo por el cual se mide el desarrollo de los países, no solamente la creación de riqueza, sino cómo se distribuye. Exactamente. ¿Qué pasó en los... es más, yo soy de los que dice que la dictadura es responsable de... muchas más cosas
que los 30.000 compañeros desaparecidos. Ahí lo que se produce es un severo cambio cultural que llevó a, entre otras cosas, a ver mucho más esta dependencia del dólar. Una cosa que no podría, que tiene que ver un cambio muy chiquito, pero que empieza a sentar las bases para dejar de pensar en el dólar, dos cosas. La primera, bueno, no se tendrá que publicar más nada en dólares. Cuando vos pasás por una inmobiliaria y mirás los precios de las ventas están publicadas en dólares. Que es una tontería, pero lo que hace es reforzar esta cosa cultural de que si tenés dólares sos un poco menos pobre. Eso por un lado. Y en segundo lugar, una de las cosas que nosotros estamos trabajando y que se las vamos a acercar a los candidatos es la de tener en la secundaria educación financiera. Educación financiera no es como timbiar la plata, sino esto que vos decías, enseñarle a los chicos antes de salir a la vida profesional que hay herramientas en pesos que pueden ser hasta más redituables que comprar dólares. Es todo un conjunto de cosas en las que hay que trabajar para dejar de pensar todo el tiempo en dólares. A ver, cualquiera que haya tenido la suerte de irse de vacaciones a Brasil, uno va a comprar cualquier cosa con $1 y le dicen que no. Acá si vamos a comprar algo con un dólar casi que nos regalan el local. Sí. Bueno, es de a poco, pero es con la firme convicción de que tenemos que reforzar nuestra moneda. Eso no se va a hacer de un día para el otro, pero tenemos que tener las intenciones de que esas cosas empiecen a cambiar.